Bienvenidos a este video podcast del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. Yo soy Javier Barea y me acompaña Mercè Claramunt. Bienvenidos. Vamos a presentar el resumen y los principales resultados del estudio elaborado por el Observatorio de la UB sobre régimen y límites de aportaciones a planes de pensiones. Este podcast está estructurado en 4 puntos. En primer lugar, la justificación del estudio, después el análisis de las situaciones elementales, el análisis de situaciones más complejas y, por último, las principales conclusiones. Yo misma voy a presentar la justificación del estudio y posteriormente el doctor Barea introducirá el análisis de las situaciones elementales, las complejas y presentará las conclusiones. Bien, en el Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de noviembre, en el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, TRLPFP, a partir de ahora, se definen estos límites máximos de aportaciones a productos de previsión social complementaria, tanto del segundo como del tercer pilar. Este trabajo vale la pena remarcar que ha sido realizado bajo las condiciones marcadas hasta la última de las modificaciones del texto de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2024. También vale la pena remarcar que ha sido revisado tanto por el Ministerio de Economía y Comercio y Empresa como por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bien, y esto es lo que indica la ley, en concreto el artículo 5.3 del texto refundido. En este artículo se diferencia un límite de 1.500 euros para las aportaciones al tercer pilar y luego se regula por separado las aportaciones de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia. Y se remarca que, en todo caso, la cuantía máxima de aportaciones y contribuciones empresariales por aplicación de estos incrementos por encima del tercer pilar será de 8.500 euros anuales. Podemos estructurar este artículo 5.3 del texto refundido en el límite para el pilar 1 de 1.500 y dos límites distintos para el pilar 2, como he indicado anteriormente, uno para los trabajadores por cuenta propia y uno para los trabajadores por cuenta ajena. Ello hace que el límite conjunto entre el primer y el segundo pilar sean distintos, 5.750 para trabajadores por cuenta propia y 10.000 euros para trabajadores por cuenta ajena. El límite para el tercer pilar es sencillo, 1.500 euros. La complejidad surge en el segundo pilar, donde los límites dependen de múltiples factores. En primer lugar, la aportación que haya realizado el trabajador a instrumentos del tercer pilar. Y el resto de factores que influyen en el límite de aportación al segundo pilar tienen que ver con la tipología del trabajador, si es por cuenta ajena o por cuenta propia, con el número de empleos que tiene y con las contribuciones empresariales, entre otros factores. En este estudio nos vamos a centrar en los límites de las aportaciones que los trabajadores pueden hacer a productos del segundo pilar, suponiendo que el trabajador ha alcanzado el límite de aportación máxima a productos del tercer pilar, es decir, ha aportado ya 1.500 a productos del tercer pilar. De esta forma, aunque la ley nos permite un máximo de 10.000 euros en global, 5.750 para los autónomos, 10.000 euros al segundo pilar, en este caso se limita a los 8.500, 4.250 para los autónomos, porque los primeros 1.500 ya han sido aportados al tercer pilar. A partir de aquí estructuraremos la explicación de estos límites para el segundo pilar, distinguiendo entre dos situaciones elementales que van a dar lugar a 7 casos y unas situaciones más complejas que van a recoger 63 casos distintos. Y doctor Barea, si quiere, nos va a explicar los casos. Pues muchas gracias, doctora Claramunt. Y ahora vamos a entrar en el follón de la casuística de estos 70 casos que quedan muy ocultos en lo que sería el redactado del artículo que nos ha mostrado Mercè. Los primeros casos, los casos elementales, pues son sencillos. El primero es tener en cuenta que el trabajador solo tiene un trabajo por cuenta propia. En este caso, pues la aportación máxima que puede realizar al segundo pilar es de 4.250 euros, tal y como la ley establece. La segunda situación elemental sería aquella en la que es trabajador por cuenta ajena, pero con un único empleador.
Entonces, en esta situación, lo que puede aportar el trabajador depende de, por un lado, los rendimientos íntegros del trabajo y, por otro, del importe de las contribuciones que haya efectuado el empresario a este producto que tiene del segundo pilar. Fíjense que en esta situación, y es una de las elementales, ya tenemos 6 casos que se desprenden de lo que sería el redactado del texto refundido. Pongamos, dependiendo de si los rendimientos íntegros del trabajo son superiores o inferiores a 60.000 euros, y dentro de cada una de estas situaciones, dependiendo de cuál es el importe que efectivamente ha contribuido el empresario a este producto del segundo pilar. De tal manera que la aportación del trabajador queda delimitada a lo que haya impuesto finalmente el empresario. Por ejemplo, imaginemos que el trabajador tiene unos rendimientos íntegros del trabajo de 30.000, por lo tanto estaríamos en esta parte superior de la tabla, y que el empresario ha realizado una contribución de 6.000. En ese caso, como estamos en este intervalo, entre 4.250 y 8.500, aquí están los 6.000, lo máximo que podrá poner el trabajador son los 8.500 menos los 6.000, es decir, 2.500 euros. Y ahora vamos a las situaciones complejas. Estas situaciones son en las que se dan dos de estas tres opciones. Es decir, que tenemos un trabajador autónomo que además es trabajador por cuenta ajena, o que tenemos un trabajador por cuenta ajena que lo es en dos empresas que tienen productos del segundo pilar. Vamos a empezar por la primera de estas dos situaciones complejas, que es la de los trabajadores por cuenta propia con productos del segundo pilar, que además trabajan por cuenta ajena con un empleador que también tiene un producto del segundo pilar. Aquí el trabajador puede realizar aportaciones a dos productos diferentes del segundo pilar. El promovido por la empresa para que trabaja como empleado externo por cuenta ajena y el elegido como trabajador autónomo. Claro, que tengamos en cuenta que hay un límite conjunto global de 8.500 euros y de que además la normativa establece una determinada jerarquía de las aportaciones, sobre todo marcando el exceso de las devoluciones de excesos, en las cuales el límite como trabajador autónomo va a depender de las aportaciones y contribuciones que realice este trabajador al producto del segundo pilar promovido por la empresa en la que trabaja. En esta situación surgen 10 casos que tienen reglas distintas para calcular el límite del importe anual de las aportaciones del trabajador como autónomo. Y vamos a ver un ejemplo de una de estas situaciones. Imaginemos que el trabajador tiene unos rendimientos íntegros de 30.000 euros y que el empresario realiza una contribución a un producto del segundo pilar de 4.000. El trabajador, en este caso, puede aportar hasta 4.000 euros en productos, en el producto como empleado por cuenta ajena. Dependiendo del importe que fije, ¿vale? Pues veremos cuál es el límite que puede acabar aportando en su producto como autónomo. Si, por ejemplo, el empresario decide aportar 250 euros, nos encontraremos en esta situación y lo que podrá aportar el trabajador en su producto como autónomo será hasta un máximo de 4.250 euros. Si, por ejemplo, ahora decide el empresario aportar 4.000 euros, pues nos encontramos en esta segunda situación y el límite que surge de estas aportaciones sería de 500 euros para el productos del segundo pilar como autónomo, ¿vale? Siguiente situación compleja, aquella en la que el trabajador lo es por cuenta ajena en dos empresas en las que, afortunadamente, existe un plan de previsión social empresarial. Debido a que existen este máximo global de 8.500 euros, pues el límite de las aportaciones a cada uno de los productos no solo dependerá de las contribuciones que haya realizado el empresario al producto de su empresa, sino que además dependerá de las que haya realizado por la otra empresa. En la práctica, nosotros vamos a suponer que el trabajador querrá realizar preferentemente sus aportaciones en una de las dos, que es la que aquí hemos denominado empresa.
Por lo tanto, si tiene un exceso de ahorro que va a destinar al segundo pilar empresarial, de entrada aportará todo hasta el máximo en la empresa 1, el producto de la empresa 1. Y el excedente será lo que pueda destinar a su posibilidad de aportación en la empresa 2. ¿Esto qué implica? Pues lo que he dicho. De entrada llenamos el tope de empresa 1 y lo que excede lo podemos aportar a la empresa 2. En esta segunda situación compleja, se contemplan 53 casos diferentes, dependiendo de si en la empresa 1 los rendimientos íntegros del trabajo superan o no los 60.000 euros, combinado con si estos rendimientos íntegros del trabajo exceden o no de los 60.000 euros en la empresa 2. Vamos a ver uno de estos casos con toda la casuística que determina. Entonces, imaginemos un trabajador que tiene unos rendimientos íntegros en una primera empresa de 80.000 y de 50.000 en la segunda empresa. Estaríamos en 50.000 y 80.000 aquí, ¿vale? Estaríamos en el de 13 opciones. Muy bien, pues ahora vamos a suponer que el empresario 1 realiza su contribución de 3.500 euros y nos encontramos en este tramo de la tabla que contempla todos los posibles valores de aportaciones. 3.500 está entre 3.375 y 4.250. Primer caso, que el empresario 2 destine 300 euros. Fijémonos que las aportaciones del empresario 2 quedan divididas en 3 intervalos. Los 300 euros están dentro de este intervalo que corresponde, en este caso, a las aportaciones entre 0 y 428,57 euros. Bueno, pues estos 300 euros influyen en que el importe de las aportaciones anuales del trabajador que puede hacer la empresa 1 va a ser menor o igual que los 3.500 y que las aportaciones de la empresa 2, en el producto de la empresa 2, son de 2,5 veces la aportación que ha realizado, o sea, de 750. Por lo tanto, no solo depende, y aquí el máximo global no se ve afectado, es decir, esta última regla se aplica porque al aplicarla seguimos sin superar los 8.500 euros que hay como máximo de aportación agregada. Ahora bien, si en esta segunda situación, manteniendo que el empresario 1 aporta los 3.500, el empresario 2 realizara una aportación al segundo pilar de 1.000 y nos encontraríamos ya en esta segunda parte de la tabla, fijaros que la aportación en el primer producto, en el de la empresa 1 por parte del trabajador, sigue teniendo el límite de 3.500, pero ahora la aportación en el producto de la segunda empresa queda condicionado por este máximo global, ya que lo calculamos como lo que falta para llegar a los 8.500 de todas las aportaciones que hemos ido realizando anteriormente. Por último, la tercera situación que se podría dar en este ejemplo es que el empresario 2 realizara una contribución de 3.000 euros, es decir, de una cantidad que se establece en este tercer intervalo donde se particiona. Bueno, pues estos 3.000 euros condicionarían que ahora ya el importe de las aportaciones que puede realizar el trabajador a la empresa 1 no sería el establecido por la regla general de la ley, sino que tendría en cuenta el límite general de 8.500, bajo la hipótesis de que primero llena este límite y lo que excede, y bajo esta hipótesis, pues como aquí ya hemos llegado a los 8.500, pues en el producto de previsión social de la empresa 2 no realizaría ninguna aportación. Bien, pues esto es unos ejemplos de las diferentes situaciones que hemos analizado en este estudio que en breve podéis encontrar en la web del observatorio. Como conclusiones, pues que tal y como decía el sector, tal como decía la industria, tal como decían los partícipes, el cálculo de los límites es tremendamente complejo y no nos podemos dejar engañar por los dos párrafos en los que se sintetiza toda la casuística, parte de la cual os hemos enseñado en este video webinar. El principal perjudicado es el trabajador, que al final es el que debe decidir las aportaciones a realizar sin entender bien las reglas.
Ni comisiones de control, ni gestoras, ni otros agentes, empresas consultoras, etcétera, lo tienen fácil para explicar a los realmente afectados, tanto empresarios como partícipes, el cálculo de los límites de las aportaciones cuando nos salimos de esas situaciones sencillas, de las situaciones básicas. Y por último, hay que tener en cuenta que toda esta complejidad puede hacer que la gente perciba que este proceso tiene cierto lado oscuro, que es arbitrario y que al final no ayuda a generar la confianza necesaria e imprescindible de los partícipes y de todos los agentes que participan en el proceso. Esperamos que os haya ayudado esta explicación y os damos las gracias por estar ahí como siempre.